Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les preguntó: ¿De qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué ha ocurrido? Ellos le contestaron: Lo de Jesús el Nazareno, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo, cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser él quien liberaría a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo incluso que habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: Qué poco perspicaces sois y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: Quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿No ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunido a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya. Este es el saludo de los cristianos en este único día, la octava de Pascua. En este día, miércoles, el Señor nos regala esta aparición a los discípulos de Emaús. Siempre es un encuentro, queridos hermanos y hermanas. En este día tenemos que hablar de nuestras tristezas. Tenemos que hablar sobre todo aquello que nos entristece, todo aquello que no nos permite experimentar la alegría de la resurrección, la alegría de la Pascua. ¿Por qué tenemos que pensar en esto? Porque justamente es la actitud de estos discípulos de Emaús. Ellos, dice el Evangelio, que conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Es importante también a este punto pensar todo lo que hemos vivido durante la Cuaresma, con la intensidad que lo has vivido o con la poca intensidad que lo has vivido, con la profundidad que has vivido la Cuaresma o la Semana Santa o el Tríodo Pascual o la misma Pascua. ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? ¿Cómo hemos vivido en este último tiempo? ¿Y por qué tenemos que hacer esta reflexión profunda? Porque puede pasarnos que vivimos estos tiempos
solo con una actitud sentimental, devocional. Sí, hay que celebrar la Pascua, hay que vivir este tiempo simplemente porque es ley, porque tu familia lo vive siempre, porque es tradición. Y sí, hay que hacer tantas cosas, y los ayunos, y la preparación a la Pascua, pero sin espíritu, como estos discípulos. ¿Mm? Y puede pasar que estés ciego, aun cuando has vivido la Pascua, en estos pocos días después de la Pascua, pues ya estás cayendo en la incredulidad. Ya aparecieron los problemas de la vida cotidiana y se terminó la Pascua. En cambio, el Señor viene hoy día para animarnos, para decirnos a través de esta palabra que camina a nuestro lado, que no nos ha abandonado, que nuestro corazón desilusionado por la vida, por lo que sea, pues cambia de actitud cuando reconoce al Señor. Ahora, ayer en el Evangelio de Juan veíamos cómo el nombre era muy importante, ¿no? María llama al Señor a María Magdalena y ella inmediatamente lo reconoce. Veamos hoy día el Evangelio que nos dice. Primero veamos la actitud de estos discípulos. Regresaban de Jerusalén, de celebrar las fiestas, de haber vivido, de haber visto todo lo que pasó con Jesús. Dice el Evangelio que cuando el Señor le pregunta ¿de qué vais discutiendo por el camino? Esta es una pregunta también para nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado en estos días de Pascua? ¿Qué es lo que ya te cuesta entender en estos días? Y ellos dicen, ellos se pararon con aire entristecido. La tristeza, atentos con la tristeza porque será un combate durante la Pascua. La tristeza. Y dice que ellos le responden diciendo, eres tú el único que no sabe. Y el Señor dice, pues bueno, ¿qué ha pasado? Y ellos hacen digamos así, una declaración de lo que verdaderamente era Jesús para ellos. Y esto es lo que verdaderamente entristece el corazón de estos hombres. Dice lo de Jesús el Nazareno, un profeta, poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Tenía miedo de decir que era el Hijo de Dios. Sin duda, el miedo los envuelve. Por eso lo declaran simplemente profeta al Señor, poderoso en obras y palabras. ¿Por qué este miedo? ¿Por qué después de la Pascua tenemos miedo de anunciar a Cristo? Decir cuál es la realidad suya, cuál es la realidad que nos ha salvado, que es el Hijo de Dios. No es simplemente un profeta, poderoso en obras y en palabras. Esto nos puede pasar, que Jesús simplemente es alguien que nos hace milagros, es alguien que sí nos hace sentir mariposas y nada más. Mas no es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista la resurrección. Por eso, queridos hermanos, que no nos suceda a nosotros, que no nos desilusionemos en estos días de Pascua, como estos discípulos que dicen, nosotros esperábamos que iba a ser Él quien liberaría a Israel. Tú siempre esperas que Dios te haga justicia. Esto es un pensamiento también que nos ataca, que nos tienta. Pensamos que Dios tiene que hacer nuestra voluntad, que tiene que manifestarse con su poder. Tiene que hacer tu voluntad. Lo vemos claro aquí en estos discípulos. Y luego está la ceguera, la incredulidad, ni siquiera creer al testimonio de los apóstoles, de las mujeres, porque al final dice, pero a él no lo vieron. Es que no te vemos, Señor, es que tenemos incapacidad para reconocerte en nuestra vida. Hoy el Señor se desvela y nos dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera esto para entrar así en su gloria? ¿No era necesario aquel sufrimiento para que pudieras experimentar la resurrección de Cristo? ¿No era necesario esa tristeza, esa enfermedad para encontrarte con el amor de Dios? Esto es lo esencial. Esto es lo esencial. Y hoy día, a través de la palabra, el Señor nos viene a decir, recupera la fe, mira al cielo, mira que Cristo ha vencido la muerte, mira que ha pagado por tus pecados, te lo explica a través de la Escritura. Por eso nos invita el Señor a reconocerle en el tesoro más grande que nos ha dejado,
la Eucaristía. No tengamos miedo de acercarnos en este tiempo a la Eucaristía para reconocerle allí, a través de su palabra y a través de su cuerpo y de su sangre. Queridos hermanos, hoy día el amor a la Eucaristía nos hace permanecer en la Pascua del Señor. Amor a la Eucaristía. Pidámosle al Señor esta gracia de reconocerlo cada vez que nos acercamos al sacramento del amor, al sacramento que nos ha dejado el Señor como signo de la reconciliación con todos los hombres. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se olviden de suscribirse a este canal de evangelización, de dejarnos un like y sus oraciones en los comentarios. Recuerden que esto nos permite poder llegar a más hermanos. Y también les invito a compartir este evangelio, esta publicación en sus redes sociales. Un fuerte abrazo para todos y feliz octava de Pascua.